a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de multiplicación y división. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de multiplicación es algo que ustedes ya han visto, es algo sencillo, no es nada complicado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un par de problemitas para que ustedes podamos refrescar esto, ¿de acuerdo? Luego vemos un poco más de la teoría con respecto a división. Vamos a ver por acá. Me dicen cuando me hablan el producto, en este caso, implícitamente me están hablando de la multiplicación de tres números enteros consecutivos, que es 720. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas en planteo de ecuaciones hacemos esto, ¿no? Cuando tenemos tres números consecutivos, le debes plantear esto, mira, x menos 1 por x más 1. Y todo igual 720. ¿No? Y de ahí yo comienzo a operar por acá y a través del álgebra comienzo a determinar esos números. ¿De acuerdo? Una ecuación de tercer grado, es fácil, ustedes lo pueden sacar. Pero ustedes acuérdense que estamos en el caso de aritmética. Aritmética no podemos hacer mucho recurrir a tantas fórmulas, muchachos. Tenemos que utilizar nuestro criterio. Uno de ellos es básico. Cuando tenga multiplicación lo que vamos a hacer es descomposición rápidamente. Si tenemos que son tres números consecutivos, a este número que está acá provenido del producto de tres números consecutivos. Entonces yo voy a hacer la descomposición de estos números que están por acá. Rápidamente se me ocurre que esto es 72 por 10. ¿Sí o no? 72 por 10. Pero ese 72 no es igual, también se puede descomponer este número como un... Creo que es 8 por 9. ¿Sí o no? 8 por 9. Pero falta acá por 10. ¿Estos no pueden ser tres números consecutivos? ¿Sí o no? Entonces ya tenemos el valor de cada uno, ¿sí o no? Entonces, este tiene que ser 8. Este tiene que ser 9. Este tiene que ser 10. Esos son los tres números consecutivos. ¿Sí? Calcular la suma de dichos números. Vamos a calcular la suma de dichos números. La suma de estos números sería 8 más 9 y más 10. ¿Cuánto me resulta esta suma? 27, ¿no? Esa sería la respuesta para este problemita. Creo que no es nada complicado, ¿no? Facilito. Eso es con respecto al tema de multiplicación. ¿Sí? Yo creo que nadie tenga dificultad con respecto a eso. Vamos a ver otro problemita con lo que tal vez vamos a variar un poquito. Es con respecto a esta multiplicación. ¿Qué pasa cuando me ponen una multiplicación de esta manera? Muchas personas se han olvidado de cómo empezaban a multiplicar. Cuando ustedes empezaban a multiplicar, colocaban primero este número y luego multiplicaban por este valor. Entonces, de esa misma forma es como ustedes tienen que volver a multiplicar todo esto. Entonces multiplicamos. Para eso vamos a acomodar esto para que se pueda multiplicar de mejor manera. Va a ser de esta manera, por acá. Y por acá. Acá está este numerito, mira. A, B, C y D. Todo esto se está multiplicando por ¿cuánto? Por 7. A multiplicar por 7, ¿de acuerdo? Obtengo un número que no sé cuánto es, pero sé en qué termina. Sé que termina en este número, mira. 25, 30. Yo sé que termina en este numerito, ¿verdad? 25, 31. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es comenzar nosotros a probar valores, nada más. Nada complicado, vamos a comenzar a probar valores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar a probar valores.
Muy bien. Comenzamos a probar valores para determinar cuánto vale cada término de cada valor. Empezamos por acá. Acomodando de esta forma, el problema ya es más sencillo. ¿Por qué? Primero empezamos con los valores que tenemos que darle a D. ¿Qué número multiplicado por 7 esto va a terminar en 1? ¿Qué valor podemos darle a D? A ver, ¿qué valor le pueden dar? Fácil, ¿no? Solamente creo que existe un valor que termine en 1. D debe ser 3 y 1. 3 por 7, 21. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a llevar 2. Significa que vamos a llevar 2 unidades. Multiplicamos ahora, ¿qué número multiplicado por C? ¿De acuerdo? Vamos a tener por acá. C multiplicado por 7 más 2 unidades que termine en 3. Tú lo planteas de esta manera. C por 7 más 2. C por 7 más 2 que llevo debe terminar en 3. Pero tú qué haces, mira, este 2 pasa acá a restar, tendrías que, o simplemente dices, esto, como esto que está acá debe terminar todo en 3, significa que esto debe terminar en ¿cuánto? En 1. ¿Sí o no? Porque debe terminar en 1, porque si termina en 1 y 2, todo termina en 3. ¿Qué valor puede ser entonces que termine en 1? Ya me habían visto, ¿verdad? El valor también debe ser 3. Si fuera 3C, 3 por 7, 21 más 2, 23. Seguimos llevando 2. Llevamos 2. Muy bien. Ahora sería B por 7 más 2. Sería B por 7 más 2 que llevo. Ahora, ¿esto en cuánto tiene que terminar? Esto debe terminar en 5. No sé en cuánto, pero debe terminar en 5. Por acá, entonces yo me doy cuenta rápidamente que cuánto debe terminar esto. Si todo termina en 5, esto debe terminar en cuánto? En 3, pues ya no. Que termine en 3 más 2, todo termina en 5. ¿Qué número multiplicado por 7 termina en 3? ¿Qué número sería ese? El único que se me ocurre creo que sería 9. 9 por 7, 63, ¿verdad? 9 por 7, 63. Entonces B debe ser 9. 9 por 7, 63 más 2, 65. Significa que estamos llevando 6. Siguiente. A por 7 más 6 que termine en 2. ¿Cuánto sería eso? A ver, por acá vamos a colocar A por 7 por 7 más 6 debe terminar en 2. ¿Sí o no? A por 7 más 6 debe terminar en 2. Entonces, ¿cuánto debe acabar este producto? Fácil. Esto debe acabar en 6. 6 y 6 acabaría en 12, en 2. Entonces esto tiene que acabar en 6. ¿Qué número A por 7 que termine en 6? El único que se me ocurre sería 8, ¿no? 8 por 7, 56, ¿no? 8. 8 por 7, 56. Muy bien. Con esto te piden calcular cuánto vale A más B más C. Entonces por acá colocamos la respuesta. La suma de eso, de A más B más C, sería igual a ¿quién? A más B más C más D. 8 más 9, 17 más 3, 20, 23. Esa sería la respuesta para este problema. 23. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta con respecto a la multiplicación no es nada complicado. Es algo que ya hemos visto, es algo que ustedes ya han visto hace mucho tiempo. Así que es cuestión de que pongan en práctica nada más todo eso. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora con el siguiente tema, que es la parte de la división. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la parte de la división. Sí, un ratito. Muy bien. Vamos a ver la parte de la división. Para esta parte vamos a determinar qué elementos tiene la división. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué elementos? Elemento fácil conocido porque es muy importante. Seguro antes de esto ya les he indicado que antes de llegar a esta parte de división, que es un poco más compleja, hay un capítulo que tengo en mi canal que es respecto con división en números enteros, que diga números naturales, ¿de acuerdo? Que es la base con esto con respecto a división.
Para los que tienen dificultades les voy a recomendar que vean ese video, que es uno más práctico, más fácil, donde van a ver videos, donde van a ver problemas más básicos. ¿Estamos de acuerdo? Problemas más básicos que esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser un poco más rápido nada más, así que por favor los que no entienden, igual lo voy a subir el video para que ustedes lo puedan revisar. Por acá. Indicamos los elementos que tiene cada división. Esto que está acá, este elemento se le llama dividendo. Este se va a llamar el divisor. Este va a ser el cociente. ¿Y este cómo se llama? Un residuo. Estos son los elementos que tienen una división. Son elementos que tú tienes que conocer para poder determinar una división. Y el algoritmo, que es muy importante, sabemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Esto que está acá es lo más importante en la división. Tú tienes que saber bastante eso, porque con eso te van a salir todos los problemas, créeme. Eso es la base para determinar todo lo que es división, ¿de acuerdo? Si tú determinas eso, creo que no vas a tener ningún problema. Ahora, vamos por acá. Vamos a ver, en el caso de división tenemos dos clasificaciones. Hablamos de la división exacta y la división inexacta. Vamos a hablar primero de la división exacta, es cuando el residuo es igual a 0, significa que no hay residuo. Entonces, si no hay residuo, el algoritmo me doy cuenta que esto se cancela, solamente quedaría D por Q, que significa divisor por cociente, me da al dividendo. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema, casi que tampoco ni siquiera creo que van a tener problemas sobre divisiones exactas, porque es muy fácil. Vamos de frente a las divisiones inexactas. Eso es cuando el residuo es diferente de 0. Ahí comienzan los problemas. Cuando ya no tenemos que el residuo es diferente de 0, entonces me doy cuenta que va a haber divisiones. Ahora, en este capítulo vamos a ver que hay dos tipos de divisiones inexactas, con respecto a la división por defecto y división por exceso. La división por defecto es la división que normalmente hemos visto, que está por acá. Esta es una división por defecto. División por exceso es algo que vamos a aprender. Por eso te he puesto dos ejemplos, este con respecto a defecto y exceso. Defecto es una división normal, 23 entre 5. ¿Cuánto tiene que ser este valor? 4, ¿verdad? Si pongo acá 20, ¿cuánto tengo el residuo? 3. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá es una división normal, como se conoce. Así que es una división llamada división por defecto. ¿De acuerdo? Es una división cualquiera, es una división común y corriente. En otras palabras, es una división por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a encontrar que aparte de hacer esta división por defecto, también existe la división llamada por exceso. ¿Qué se refiere esto? Significa que tú en este caso no has superado a tu dividendo, ¿verdad? Pero cuando hablan de exceso es que significa que tú vas a superar este dividendo. ¿Por qué? Este cociente es 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que tú considerabas el siguiente cociente que fuera 5? Si este es 5, mira, yo me pasé, ¿de acuerdo? Al pasarme eso, justito he generado el residuo, pero ya no por defecto, sino ese residuo se va a llamar por exceso. ¿Y cuánto me he excedido? 2. Esto que está acá es residuo, se llama por exceso. Y este va a ser un cociente por exceso. ¿De acuerdo? Me he excedido, porque era 4, ¿verdad? Me excedí en 5. El residuo era 3, pero por exceso me he excedido 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es la diferencia que cambia con defecto y con exceso. Con exceso simplemente cuando me voy a sobrepasar. Entonces, según esto, tú vas a tener de esta manera, mira, el dividendo vas a tener por acá un cociente normal. Algunos le ponen de defecto, pero es igual si no lo pones, sobreentiende. Un residuo. Entonces, ¿cómo me va a quedar cuando sea por defecto? O sea, normalmente. ¿De cómo es el algoritmo? Fácil. Dividendo, divisor, por cociente, más el residuo. No ha cambiado nada, ¿no? Porque el defecto es la misma división que tú conoces. Pero cuando veamos el por exceso, esto ya no se llama cociente normal, sino se llama cociente por exceso. Mira, así. Y este residuo se llama residuo por exceso. Pero ¿cómo queda el algoritmo? Dividiendo, mira, el divisor no cambia, el cociente cambió, es un cociente ahora por exceso. Pero acuérdate, como yo me he sobrepasado, significa que ahora ya no voy a sumar ese residuo, sino voy a restar ese residuo. El residuo por exceso va a restar. ¿De acuerdo?
Ahora, esos son los algoritmos que vamos a utilizar para cada caso. Cuando tengamos por defecto y cuando tengamos por exceso. ¿Sí? Es porque se entiende, mira. 5 por 5, 25, menos 2, 23. ¿Ves? 5 por 4, 20, más 3, 23. ¿Viste? Entonces acá multiplico y sumo. Multiplico y resto. Esa es la gran diferencia con respecto a las divisiones inexactas cuando hablamos por exceso y por defecto. Para esto vamos a ver unas propiedades que tal vez algunos de ustedes ya se han dado cuenta. Primero, ¿qué me doy cuenta primero? Primero me doy cuenta qué pasa con el residuo por exceso. Que digo, el cociente por exceso siempre va a ser igual a este cociente que has hallado. Digamos, si este era 4, mi cociente normal, siempre va a ser el mismo, pero agregado una unidad. Salió 4, ¿verdad? Pero si le agrego una unidad, va a ser el cociente por exceso. ¿Viste? Eso es verdad. Esto es el cociente por defecto. Le agrego 1, me sale el cociente por exceso. ¿Qué más sabemos? Esto es muy importante. El residuo por defecto más el residuo por exceso siempre me va a salir igual al divisor. Mira, comprueba. Esto vale por si acaso, este es residuo y este es cociente por defecto. Este residuo más este residuo no me dan igual divisor 5, mira. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. ¿Viste? Esta es una propiedad que tú tienes que tener en cuenta. Cada vez que hablamos de los dos residuos, sabemos que la suma de los dos tiene que ser igual al divisor. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad de la que tenemos que ver cuando hablamos división por exceso y división por defecto. ¿De acuerdo? Vamos a siguiente formulita. Siguiente querida propiedad. Tenemos que tener en cuenta ahora con respecto a esto que ya hablo por el residuo. El residuo siempre tiene que ser mayor que 0 porque no puede ser 0 porque si fuera 0 estamos hablando de una división exacta, pero como hablamos de divisiones inexactas, el residuo siempre tiene que ser mayor que 0. Pero el residuo también tiene una propiedad que tiene que ser menor que el divisor. Tú no vas a ver ningún cociente, ningún residuo que sea mayor a este divisor. Porque si esto es mayor a 5, significa que yo puedo seguir dividiendo. Hasta que este residuo siempre tiene que salir menor que este divisor. Acuérdate, siempre este residuo va a salir menor que este divisor. Entonces, por eso que el residuo siempre es mayor que 0, pero menor que el divisor. Gracias a estos intervalos tú puedes generar algo. Hablamos del residuo mínimo. El residuo mínimo no será nada más que igual a 1. Porque tiene que ser mayor que 0, entonces el mínimo tiene que ser 1. Y si hablamos de un residuo máximo, fácil, será igual al divisor, pero restado una unidad. Eso nada más sería. ¿De acuerdo? Gracias a este intervalo puedo determinar estos dos. A ver, para los que no, por favor, no están revisando, esto problemita y esto más claro con respecto a todas estas propiedades lo van a ver en la parte que dice divisiones de números naturales, ¿de acuerdo? Yo les voy a mandar ese video para que lo puedan revisar. Ahí hay más problemas con respecto a esto, ¿de acuerdo? Los problemas que voy a enseñar acá tienen que ver más con el tema que vamos a hablar por defecto y por exceso, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar o tienen más dudas con respecto a esto, créanme que van a ver ese video es más práctico para que puedan entender un poco más de división, ¿ya? Vamos por acá. Dice, el residuo de la división, vamos con un problemita 3, netamente ya de división, vamos a hacer problemitas con toda la teoría que hemos visto. Teoría fácil. El residuo de la división de cierto número entre 13 es 11. Pero si dicho número se divide entre 11, ya, acá ocurre dos casos. Vamos a poner esto, ocurre dos casos, me doy cuenta. Por acá. Vamos por acá. Dice, el residuo de la división de cierto número, como no sabemos qué número es, le llamamos x. O cierto número x. Cierto número, ¿de acuerdo? El residuo de cierta división, vamos a colocar acá. El residuo, ¿verdad? Residuo y residuo. Dice, el residuo de la división de cierto número entre 13, o sea, vamos a dividir ese número entre 13, es 11. Significa que este residuo debe ser 11. Esto va a tener un cociente, que no sabemos cuánto es,
Este número dividido entre 13 me da un residuo 11. Eso es lo que dice. El residuo de la división de cierto número entre 13 es 11. Ese residuo es 11. Pero si dicho número se divide entre 11, o sea, este mismo número se va a dividir entre 11, el cociente aumenta en unidad. Significa que este cociente, que era Q, va a ser Q más 1. Y el residuo disminuye en 1. Significa que el residuo ahora va a ser 10. Entonces, determinar el número, o sea, determinar X. Para ambos casos utilizamos el algoritmo. ¿Qué significa? X a qué va a ser igual. Divisor por cociente. 13 Q más 11. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Pero este X no es igual también al X que está acá. Y esto también nos sale con el mismo algoritmo. 11 por esto. A ya sería 11 por Q más 1. Más el residuo que vale 10. Entonces lo único que nos falta saber es el valor de Q. Y creo que de esta igualdad la podemos calcular. 13Q, 11Q. ¿Cuánto me genera por acá? 13 y 11 sería 2 veces Q. Igual acá tendría 11. Con 11 se va, me quedaría 10. Así que Q, ¿cuánto vale? Q vale 5. Entonces con eso ya puedo calcular el valor de X, ¿o no? X va a ser igual a 13. 13 puedo poner acá. 13Q, o sea 13 por 5 más 11. 13 por 5 sería 65. 50, sí, ¿no? 65 más 11 sería 70. Esa sería la respuesta para este problema. ¿De acuerdo? Nada más 76. ¿Sí? Ten en cuenta que no estaba tan complicado, ¿no? Utilizamos el algoritmo nada más, algo que ya hemos visto. Bueno, vamos al siguiente problemita. Al último problemita con respecto a esto que es división. Estamos hablando una división inexacta. Se obtiene 12 de resto por defecto y 10 de resto por exceso. En una división inexacta, si me dan el residuo por defecto, o sea, me dan el residuo que vale 12 y me dan el residuo por exceso que vale 10. ¿No? Me dan estos datos. Se obtiene que el residuo por defecto vale 10 y 10 el resto por exceso. Ya me han dado esos dos datos. Con eso creo que ya me pueden dar el divisor, porque mira, esto más esto que te da el divisor. O sea, ya podemos saber cuánto vale el divisor. Dice, se pide calcular el dividendo sabiendo que el cociente por exceso es el triple del divisor. Sabiendo que el cociente por exceso es igual al triple del divisor. Así. ¿No? Bueno, pero de acá sabemos esta propiedad. Utilizamos nuestra propiedad, que sabemos que esto más esto me da igual al divisor. Entonces 12 más 10 sería igual a 12 más 10 sería igual al divisor. Significa que el divisor, ¿cuánto es? 22. Si el divisor vale 22, entonces ya sé cuánto vale el cociente por exceso, ¿no? 3 por 22 sería 66. Con eso ya puedo calcular el dividendo. Lo puedo calcular por defecto, por exceso o por cualquiera. Vamos a calcular normalmente como sabemos. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo, aplicando el algoritmo. Queremos calcular el dividendo. El dividendo sería igual a divisor. ¿Cuánto vale el divisor? 22. El cociente. Acuérdate que este es cociente por exceso. Significa que el cociente debe ser igual a 65. ¿Sí o no? Más el residuo. ¿Cuánto vale el residuo? 12. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar eso. Y nos sale, ¿verdad? A ver, esto sería 65, sería 130, ¿verdad?
sería 0, 3, 4, 1. 1430 más 12, 1442 si no me equivoco. 1440. Eso es lo que me va a salir mi dividendo. ¿De acuerdo? 1440. Bueno, si me he equivocado lo corrigen, aunque no creo, pero por si acaso, nunca está de más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería el dividendo para este problema. Bueno, muchachos, eso fue todo con respecto a multiplicación y división. Espero que se haya entendido. Como les digo una vez más, les invito a ver el video con respecto a división de números naturales. Eso les va a ayudar bastante para que puedan entender mejor este tema. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que revisen ese video, vean este video que está acá, y con eso créanme que van a entender todos los problemas. ¿De acuerdo? Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Gracias.